Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy jueves 11 de febrero del año 2021. Este espacio se llama Tiempos del Porvenir, estudio escatológico, estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Apocalipsis viene del griego apocalipsu, que significa revelación o correr el velo. Así que quien está más interesado en corrernos el velo, en que conozcamos todas estas cosas que se darán a tiempo futuro, pues es el mismo Señor. Él está interesado en que usted y yo conozcamos todas estas cosas que sucederán en este tiempo de la gran tribulación, en el tiempo cuando la iglesia sea raptada, en el tiempo que sucederá cuando Cristo venga aquí a la tierra a también establecer su reino milenial. Así que bienvenido, bienvenida sea usted en esta noche. Recuerde que la semana pasada hicimos un resumen somero acerca de lo que hemos visto capítulo a capítulo hasta el capítulo 10. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 11 y quiero desde ya animarle para que abra su Biblia allí en el capítulo 11 de Apocalipsis y vamos a ir mirando lo que el Señor tiene para darnos en esta noche. Mientras usted lo busca, permítame orar mientras usted va buscando el capítulo 11 de Apocalipsis. Amado Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. En esta hora venimos ante tu bendita palabra. Queremos, Señor, escudriñarla, queremos, Señor, meditarla, queremos, Señor, estudiarla. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar, nos ayude a entender, nos ayude a comprender. Si bien es cierto que Señor de la Gloria, Apocalipsis, Señor, ese solo nombre, Padre amado, como que causa cierto temor en los oídos de quienes escuchan esa palabra. Sin embargo, Padre amado, tú nos has enseñado que este libro es el libro más esperanzador que tenemos en nuestras Biblias. Sin embargo, bendito Señor, se hace pertinente estudiarlo. A pesar de que, bendito Señor, a veces sea un poco complejo, a veces su lenguaje, a veces su contexto, a veces su literatura, porque, Señor, encontramos figuras, formas, encontramos allí similes, encontramos mucha literatura, Señor, Padre amado, Dios de la gloria, figurativa, que a veces nos trata de confundir. Por eso, Señor, en esta hora venimos ante ti, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo ayudándonos a entender, a comprender este lenguaje, Señor, de una manera sencilla, de una manera, Señor, entendible, de una manera, Señor, que, Padre amado, como bien dice el libro Apocalipsis, Señor, es correr el velo o revelación, que podamos, Señor de la gloria, Padre amado, que cada vez que estudiamos este bendito libro, el velo se vaya corriendo, bendito Señor, de nuestro entendimiento, ese velo, bendito Señor, de nuestra comprensión, ese velo, bendito Señor de la gloria, Padre amado, de Señor, todo aquello que todavía está tal vez oculto para nosotros, pero Señor, tenemos el interés y el deseo, Señor, de escudriñar, de venir a ti, de venir a tu palabra. Queremos estudiarlo porque se nos hace pertinente estudiarlo y queremos, Señor de la gloria, entenderlo porque, Señor de la gloria, necesitamos entenderlo. Señor de la gloria, gracias por lo que hemos aprendido hasta aquí, hasta en estos primeros 10 capítulos del Apocalipsis, Padre amado. Hay mucho que decir, definitivamente no se ha dicho todo. Hay mucho que decir, Padre amado, hay diferentes posturas, todas respetables, todas, bendito Señor de la gloria, inclusive con sustento bíblico. Bendito Señor de la gloria, Padre amado, no quiere decir que nosotros seamos los que tengamos la verdad absoluta, total y que los demás estén equivocados. No, hay diferentes posturas de cómo abordar el libro de Apocalipsis. Señor, nosotros hemos tratado de abordarlo de una manera sencilla, de una manera simple, pero no simplista. Una manera entendible que la podamos entender, que podamos, Señor de la gloria, Padre amado, comprender. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre bendito de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, ya creo que hemos encontrado Apocalipsis capítulo 11. Vamos llegando prácticamente a la mitad del libro. Bien, leamos leamos unos versículos de este capítulo 11. Dice de la siguiente manera. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen
por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también, nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Verso 14 dice: el segundo ay pasó, de aquí, he aquí, el tercer ay viene pronto. Bien, estos versículos definitivamente forman parte de un intervalo, un paréntesis. ¿Se acuerdan que decíamos que entre juicio y juicio habían ciertos paréntesis? Encontraríamos algunos paréntesis o intervalos. Sencillamente podría ser una oportunidad que el Señor está dando para que aquellos que están siendo receptivos de los juicios de Dios pues se arrepientan, para que reaccionen, para que reflexionen, y pareciera que el Señor estuviera dando una oportunidad más de arrepentimiento a aquellos que están moradores en la tierra. Recuerde que en ese momento estamos en el marco de las cosas que han de ser después de estas. Ya estamos en el capítulo 11, ya dejamos las cosas que has visto, las cosas que son. Ahora estamos en las cosas que han de ser después de estas, que arrancan a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19 aproximadamente. Ya son cosas que todavía no han sucedido, que van a suceder, que pronto sucederán. Así que el próximo evento, si Dios lo permite, y Dios lo permite, por supuesto, es que la iglesia se vaya, es decir, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Ese es el próximo evento. Y posterior a eso vendrá el anticristo en escena, y vendrá el periodo de la gran tribulación y todo este tema. Así que este capítulo, estos versículos que acabamos de leer, pues forman parte de un intervalo entre la 6ª y la 7ª trompeta. Recuerde que cada vez que un ángel tocaba una de las trompetas, inmediatamente se desataba un juicio de parte de Dios sobre esta tierra. Así que, con anterioridad al capítulo 10, Juan era simplemente un espectador. Ahora, en el capítulo 10, él forma parte de la visión y se le dice que tome el librito y que lo coma. Así que él toma el librito y se lo come. Ya en los 2 primeros versículos, de este capítulo 11 que acabamos de leer, en esos 2 primeros versículos, ahora vemos que el apóstol coactúa, según creemos, posiblemente, con el ángel del capítulo 10. Lo vemos en la acción ahora de medir el templo. Ahora Juan entra en escena. Juan ahora actúa y coactúa allí con todos los eventos que se empiezan a dar. Es decir, lo vemos en la acción de medir el templo y el altar, y a los que adoran allí es la orden que se le da a Juan. Miremos estos 2 versículos. Dice: entonces me fue dada, dice el apóstol Juan, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Así que ese es el periodo del cual el Señor Jesucristo habló, cuando él dijo que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles.
Es un periodo, es decir, hasta que se cumpliera, él dijo, hasta que se cumpla el periodo o el tiempo de los gentiles. Recordemos que la gran tribulación, esa semana 70 de Daniel, esa 70ª semana de Daniel, la semana 70 de años, son 7 años, una semana, la última semana de años, y está dividida o se divide ¿sí? en dos partes. La primera parte, los primeros 3 años y medio, se conoce como el periodo de la tribulación, pero a partir de los 3 años y medio de ahí en adelante, se conoce como el periodo de la gran tribulación. Así que lo que encontramos aquí es sencillamente que Juan está hablando de que ha llegado a la mitad de ese periodo. Es lo que nos está hablando aquí Juan. Es decir, cuando se habla del periodo de los gentiles, quiere decir que llegó el periodo de la mitad, es decir, llegamos a la mitad de esa semana 70. Es decir, la duración máxima será 3 años y medio. Y esta es la mitad del periodo de la gran tribulación. Es decir, comienza a partir de allí ese gran periodo de la gran tribulación. En este primer versículo vemos allí que Juan escribe que se le entregó una vara de medir. Y esto, cada vez que se habla de mediciones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de medir, cuando el Señor ordena medir, hacer mediciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esto nos quiere indicar de que Dios está comenzando o a punto de comenzar o a tratar algo o algún asunto pendiente con la nación de Israel. Lo podremos mirar en Zacarías. Zacarías capítulo 2, en el versículo 1 dice: alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel que le salió al encuentro, y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Así que esta caña que se le entrega aquí al apóstol Juan era una vara que utilizaba prácticamente un pastor. Era similar a la vara que se le entregaba a un pastor o que manejaba un pastor. Y esa vara era utilizada bien fuera para castigo o bien fuera para juicio. Dice el Salmo 2, cuando se habla de la vara, dice: los quebrantarás, Salmo 2:9, dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Pero esta vara no solamente indicaba juicio, sino esta vara también indicaba consuelo, significaba ayuda. Dice en el Salmo 23, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así es que en este capítulo encontramos juicio y consuelo. Dos cosas ahí: esperanza, aún para los que están allí en el periodo de la gran tribulación. Para ellos también, porque el Señor, por eso es paréntesis, recuerden que estamos en el marco de un paréntesis, y en esos intervalos es prácticamente, se cree que el Señor está dando oportunidad todavía. El Señor no quiere la muerte del que muere, lo dijo él mismo. Él anhela que todo el mundo venga al arrepentimiento. Así que a pesar de que son tiempos de juicio, también son tiempos de esperanza. También son tiempos para los que se quedaron aquí. Usted y yo como iglesia ya no estaremos aquí. Eso no es para la iglesia. Esto no es para la iglesia. La iglesia ya se ha ido con el Señor. Esto es para los que se quedaron aquí. Sin embargo, quienes se conviertan aquí, ya lo hemos dicho muchas veces, quienes se quedan acá y se vayan a convertir, porque se va a seguir predicando el evangelio, el Espíritu Santo va a seguir convenciendo al pecador de pecado, justicia y juicio. Por supuesto, el Espíritu Santo sellará a los que se van convirtiendo para que puedan resistir este periodo que les espera de la gran tribulación, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil a quienes se conviertan durante ese periodo. Porque como bien le hemos dicho en otras ocasiones, los que estamos de este lado, definitivamente lo más extremo que hacemos es madrugar a orar y si al caso por ahí un ayunito. Pero ellos, los que se vayan a convertir allí en ese periodo de la gran tribulación, los que quieran ser fieles a Cristo, los que quieran ser apología a la fe en Cristo, les va a costar la misma vida. No la van a tener fácil, mi querido. Así que
Por eso esa vara que se le entrega a Juan tiene dos razones allí. Una por el lado del juicio, hay que medir el templo, pero la otra sencillamente también trae esperanza. La vara y el cayado de Dios infunden aliento a aquellos que se están convirtiendo, a aquellos que están buscando si se quieren convertir o no, pero el Señor les está animando para que lo hagan. Así que, de todas maneras, eso infunde la vara. Es decir, sencillamente encontramos aquí, en este capítulo de Juan, encontramos esos dos elementos, juicio, pero también encontramos consuelo. Ahora, la mención del templo de Dios aquí se limita al lugar santo y al lugar santísimo. El templo de Dios nos remonta otra vez de nuevo al Antiguo Testamento. Tendremos que ir al Antiguo Testamento para mirar que la historia, vamos así someramente a mirar la historia del templo. Bueno, recordemos el lugar donde Abraham subió con Isaac para el sacrificio, donde se le ordenó a Abraham que tendría que sacrificar a su hijo Isaac y entregarlo allí al Señor. En ese lugar, es decir, que ese relato usted lo va a encontrar, lo dejo de tarea, en Génesis 22. Tome nota, en Génesis 22 usted encontrará ese relato donde Abraham, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ese mismo lugar, más adelante, el rey David compró ese terreno. Ese terreno se lo compró a Araúna, el Jebuseo, y ese relato también usted lo va a encontrar en Segunda de Samuel, capítulo 20. Tome nota, le estoy dejando tarea. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 18 al 25. Ese mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, más adelante David lo compra allí a Araúna, el Jebuseo. Ahora, ese mismo lugar, en ese mismo lugar es donde un tiempo más adelante el rey Salomón, ya Salomón, el hijo de David, edificó el primer templo. ¿Se acuerdan? Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7. Todo esto tiene sustento bíblico. Segunda de Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7. Ahora, el templo edificado por Salomón, ese majestuoso templo edificado por él, el primer templo, sencillamente tuvo un tiempo de esplendor y de gloria, pero más o menos por unos 33 años. No duró mucho. Así que posteriormente fue saqueado por Sisar, rey de Egipto. ¿Dónde encontramos ese relato? En Primera de Reyes, capítulo 14. Apunte ahí, Primera de Reyes, capítulo 14, 25, 26. Allí encontramos ese relato cuando el primer templo fue saqueado por Sisar, el rey de Egipto. Ahora, luego más adelante, ese mismo templo lo profanaron Hazael, Tiglat-Pilesar y Sennacherib y muchos otros más. También está con relato bíblico en Segunda de Reyes, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 18, capítulo 24. Si nota, todo esto nos está hablando del templo. Ahora, entre los años 588, 586 más o menos aproximadamente, durante el periodo del cautiverio a Babilonia, ahora Nabucodonosor lo destruyó. Terminó por destruir ese templo. Ahora, más adelante, que es allí donde prácticamente, a más o menos después de 70 años de cautiverio, viene Zorobabel con un grupo de personas, con un grupo de judíos, regresan del exilio babilónico y lo volvieron a reedificar. ¿Dónde encontramos ese relato? En Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 14, capítulo 2, de versículo 14, capítulo 2, 1, capítulo 2, 1 y 2, y en el capítulo 3. Es mejor dicho, léase todo el libro de Esdras. Léase todo el libro de Esdras. Ahí encontramos donde empieza a ser reedificada el templo. De hecho, recordemos que cuando Ciro dice, ya no quiero ver más judíos aquí en Babilonia, váyanse para su tierra, ahí arranca el reloj. Ahí arranca el reloj de las 70 semanas que le fueron mostradas a Daniel. Ahí prácticamente fueron 7 semanas de años. Más o menos duraron alrededor de 50 años reedificando Jerusalén, los muros y reedificando el templo y la vida religiosa de Jerusalén después del cautiverio. Ahí hay más o menos 7 semanas. Después vienen 42 semanas más. Es decir, después vienen, vienen 62 semanas más. Es decir, entre el periodo más o menos desde que cuando ellos llegan del cautiverio de Babilonia hasta el día de Cristo, cuando Cristo viene aquí a la tierra, hasta la muerte de Cristo, ahí hay más o menos 62 semanas más de años,
alrededor de 400 y pico de años, donde son 62 y 7, 69 semanas. Queda una semana para cumplirse. Esa semana es la que se conoce como el periodo de la gran tribulación, la que se dará, la que todavía no ha llegado, la que todavía no se ha cumplido. Así que entre los años 588 y 586, 585, 86, 600 aproximadamente, el rey Nabucodonosor, cuando viene a llevarse al pueblo de Israel cautivos, allí destruye ese templo. Más adelante, Zorobabel, lo reedifica. Y definitivamente, aunque lo reedifica, su arquitectura ya era inferior a la del primer templo. Era muy inferior a la arquitectura del templo que había levantado prácticamente Salomón. ¿Dónde encontramos eso? Pues en Ageo, capítulo 2, versículo 1 al 9. Ahora, entre el año en el año 168, aproximadamente, bueno, hay que mirar más adelante, bueno, porque unos años más adelante, unos 400 años, más o menos el año 400 aproximadamente, esta mañana hablamos de eso, pues los sirios volvieron otra vez a sitiar a Jerusalén. Cuando vienen los sirios y se llevan y cautivan a Jerusalén de nuevo, pues algo pasa allí. Cuando los sirios se los llevan, sencillamente ellos querían imponer su cultura, querían imponer su vida religiosa, querían imponer su paganismo, y los judíos pues no estaban dispuestos a acceder a cambiar sus costumbres. Sin embargo, por allá en el año 168 antes de Cristo, es decir, Epífanes vino y profanó el templo. Ese templo, allá se cree que puso un cerdo allá en el altar de Dios, imagínense, en el altar de Dios, puso un cerdo allá para adorarlo, una profanación tremenda. Y ya en el año 168, Antíoco Judas Macabeo, allí él se levanta y lo restaura de nuevo ese templo, lo purifica, esta mañana hablamos de eso, lo purifica y lo restaura. Y más adelante, ya en los tiempos de Jesús, ese infanticida llamado Herodes el Grande, en los tiempos de Jesús, ese Herodes el Grande, por congraciarse de alguna manera con los judíos, es decir, estaba buscando votos por si cuando llegaban las elecciones volvieran y lo eligieran a él, ¿sí me hago entender? Así que él, por congraciarse con los judíos, volvió y restauró, es decir, subsidió la restauración y el embellecimiento de ese templo, y se cree que ese templo de Herodes, se conocía así como el templo de Herodes, se cree que ese templo que él volvió a restaurar, ese templo era en oro y mármol. Miren esa bellezura, oro y mármol. Él, por congraciarse con los judíos, lo hizo. Este era el templo en los días de Jesús, este fue el templo que conoció Jesús y este fue el templo que conocieron los apóstoles. Así que la mención del templo, visto por Juan en Apocalipsis, no puede ser el mismo templo judío que existió en los tiempos de Cristo. Hay que tener en cuenta ese detalle. No es el mismo templo que está viendo Juan el apóstol allá en su visión en Apocalipsis. Es porque recordemos que ese mismo templo, 70 años, en el año 70 de nuestra era, años 70 después de Cristo, ese templo mismo fue destruido cuando el emperador, el general Tito, vino y sitió a Jerusalén y destruyó y quemó el templo. Años 70 después de Cristo. Ese mismo templo fue destruido, así que no puede ser el templo que está viendo Juan allá en Apocalipsis. No es el mismo templo. Así que ese templo fue destruido por los romanos en el año 70 junto con la ciudad de Jerusalén. De hecho, sobre ese templo profetizó el mismo Señor Jesucristo. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de ese templo. Dice Marcos, capítulo 13, versículo 1, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira esas piedras, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: mi chinito, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba hablando proféticamente de que 70 años después, ese templo hermoso que lo había hermoseado Herodes el Grande, ese mismo templo vendría a ser destruido. Así que no era el mismo templo que estaba viendo allí Juan en su visión de Apocalipsis. El templo visto por Juan tiene más que ver con de carácter escatológico, es decir, de tiempo futuro, de lo que sucederá. ¿Dónde encontramos ese templo en el Antiguo Testamento escatológico? Pues usted lo va a encontrar en Ezequiel.
capítulo 40, 41, 42, 43 y 44. Allá en Ezequiel se habla de ese templo, del templo futuro, del templo que vio Juan, del templo escatológico. En esos capítulos de Ezequiel 40 al 44, léaselo allí, allí va a encontrar todo lo que tiene que ver en referencia a ese templo, el que está viendo Juan. Así que en realidad, podríamos decirlo así de esta manera, pues en realidad la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es decir, los creyentes, cada uno de nosotros, lo sabemos muy bien, somos ese templo, somos la morada del Espíritu Santo, porque ahora ya aquí no se trata de un edificio, no se trata de un edificio como lo dijo por allá Pablo a los Efesios. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 2, 22, le dijo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí nota eso? Se habla de una persona que estaban haciendo un mantenimiento en un templo cristiano. Estaban haciendo mantenimiento allá en el templo cristiano, en el cual uno de los obreros se salió a la calle y prendió un cigarrillo y empezó a fumarse el cigarrillo allá afuera en la calle. Otro compañero se le acercó y le dijo, oye, ¿y por qué se salió a fumar allá? Y dijo, es que el templo de Dios yo no lo contamino. Creyendo que el templo de Dios es el edificio. No, para nosotros el templo de Dios es usted. Cada creyente en la tierra es el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Así que Juan recibió la orden de medir el templo, el altar, y hasta los que adoran en él tenían que ser medidos. Así que Dios cuenta a aquellos que le adoran. Dios los tiene en cuenta, los toma a consideración. A continuación se le indicó a Juan, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Es decir, el templo en los tabernáculos, por ejemplo, se conocía como el patio, es decir, donde estaba el lavacro, donde estaba el lugar de los sacrificios. Allí más adelante se encontraba el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes la mesa de los panes. Al frente estaba el candelabro de oro, y más adelante, pasando las cortinas, estaba el lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero el patio se dividía en dos. Lo que era el lugar del patio se dividía en dos, un lugar para gentiles y otro lugar para judíos. Y allí era donde se ofrecían los sacrificios. Así que a él se le indica eso, a Juan se le indica que ese patio que está fuera del templo, que lo deje aparte. Esto incluye todo aquello que no pertenece propiamente al templo. Fuera del mismo se consideraba el altar del holocausto, como bien le acabo de hablar ahorita, como yo le acabo de nombrar. El mismo altar de sacrificio que se conocía allí, donde se quemaban las ofrendas, como también el altar de bronce, donde se sacrificaban los corderitos que traían allí a los sacerdotes. Así como el altar ha sido considerado una representación, un cuadro de la misma cruz de Cristo, representa el altar. Recuerde que el altar es lugar de sacrificio. Y Cristo vino a morir en una cruz. Ese es el altar donde Cristo vino allí a adorar al Señor, prácticamente, por decirlo de alguna manera. Esto nos parece indicar que el evangelio de la cruz, si el altar es sinónimo de la cruz de Cristo, ¿qué nos indicará eso? ¿Qué nos puede parecer eso si miramos detenidamente? Si es el lugar de sacrificio, se le dice no lo toque. Ese lugar déjelo quieto, no lo mida. Ese lugar donde está el lugar de sacrificio, donde está el altar de bronce, donde está el lugar donde se sacrifican los corderos, déjelo quieto. Si nosotros asociamos eso con lo que dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo, ¿qué nos estará queriendo decir cuando se le dice a Juan que definitivamente ese patio no lo mida, sino que lo deje aparte? Esto nos parece indicar que el evangelio de la cruz de Cristo, el mensaje de la salvación en aquellos días para todos los que buscan perdón y pecados, aún estará al alcance de toda la humanidad en esos días. En esos días, como hemos dicho, mucha gente se cree que mucha gente se va a arrepentir. Inclusive se cree que más gente se va a arrepentir, más gente en ese periodo de la gran tribulación que la que se ha convertido en estos 2021 años de historia de la iglesia. Porque a nosotros definitivamente nos quedó grande evangelizar el mundo.
Pero en ese periodo mucha gente se va a convertir. El evangelio va a seguir siendo predicado. Eso lo vamos a ir mirando más adelante. Cómo va a suceder todo eso. El evangelio, perdóname, va a seguir siendo predicado. Mucha gente se va a convertir. El Espíritu Santo seguirá haciendo su labor aquí de convencer al pecador y de sellarlos allí también para que puedan pasar ese periodo de prueba terrible llamado la gran tribulación. Así que eso nos tipifica. El que se le diga a Juan que el templo lo deje allí, que el patio del templo lo deje allí, que no lo mida, que lo deje aparte. El templo, el patio como símbolo donde está el altar de bronce, el lugar de sacrificio para el cordero, simboliza la cruz de Cristo, donde está queriendo decir que la cruz de Cristo, que el plan de salvación, que donde murió el cordero inmolado para venir a salvar a esta humanidad, que en ese tiempo de la gran tribulación todavía estará abierta el plan de salvación, la oportunidad para todos aquellos que quieran venir en una actitud de arrepentimiento. Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, a ellos les va a costar la propia vida por la causa de Cristo. No la tienen fácil, no la van a tener fácil todos aquellos que se quieran convertir al evangelio durante esos días. Así que durante esa intensidad de tiempo habrá oportunidad para todos aquellos que se quieran salvar. Así que no debía ser medido, se le dice a Juan, para que estuviera al alcance de todos aquellos que quisieran venir allí. Así que mire lo que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Así que ahora dice que es dado a los gentiles. ¿Qué significa eso de que es dado a los gentiles? ¿Qué significa? Bueno, aunque este periodo de tiempo todavía pertenece a los gentiles, es decir, su dominio ha sido limitado a 42 meses. Es decir, el Señor permite que ellos todavía impongan aquí su ley, pero sin embargo es un tiempo y un periodo limitado porque el Señor va a tener control de todo, los eventos que se van allá. Así que esto confirma las palabras del Señor Jesucristo. 42 meses es el periodo identificado. 42 meses es decir, que significan 3 años y medio. Si usted hace cuentas, haga cuentas cuánto le da 42 meses. Pues le da 3 años y medio. ¿Cuál es 3 años y medio? La segunda etapa de esa semana 70 de Daniel, es decir, los 3 últimos años y medio, el periodo de la gran tribulación. Así que con la última mitad de ese periodo de la gran tribulación, en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 5, vuelve y se repite esa cifra. Mire lo que dice. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Aquí está hablando del anticristo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sí notan eso? Así que esta es la última mitad del reino del anticristo sobre esta tierra. Ahora, ese periodo de 13 años y medio es mencionado otra vez por allá en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Vuelve a nombrarse ese periodo de 3 años y medio, conocido como la gran tribulación. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, un tiempo es un año, equivale a un año, más 2 tiempos significan 2 años más medio tiempo. Ahí están. Así que esto nos hace regresar también al libro del profeta Daniel, porque Daniel también había recibido muchas profecías acerca de ese periodo de la gran tribulación. Él también tuvo revelaciones proféticas acerca de ese periodo de la gran tribulación. ¿Dónde lo encontramos? Pues en Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando de ese periodo, mire lo que dijo Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Sí notan eso? Esto es 3 años y medio. Ahora, porque Daniel más adelante vuelve a decir también, allá en Daniel 12, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora haga esa suma. 1290 días le va a dar 3 años y medio de igual manera. De igual manera. Es decir, Daniel estaba mirando también eso. Estaba mirando ese periodo. No solamente miró las 70 semanas, sino que además de eso miró los eventos que se darían durante la última mitad de la última semana. Qué tremendo eso. Así que
Esos días resultarían en eso, 3 años y medio. Y también hay otra referencia también que hace el profeta Daniel hablando del anticristo por allá en el capítulo 9, versículo 27. Mire lo que dijo Daniel. Y por otra semana, es decir, la semana 70, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Sí nota eso? Después con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, los gentiles, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que aquí también está haciendo alusión al anticristo cuando venga y haga un pacto con Israel. Van a haber un pacto con Israel y el hombre se va a mostrar como un gran hombre, un gran gobernante. Va a permitir otra vez que se vuelva a adorar, que se vuelva el culto a Dios y todas esas cosas. Pero después de 3 años y medio él va a voltear la arepa, va a voltear la torta y va a sacar las uñas, como dice por ahí. Después de ese periodo de 3 años y medio va a mostrar su verdadera personalidad. Qué tremendo eso. Aquí la gran tribulación está dividida en 2 partes iguales. Esta semana de Daniel dura 7 años. Y es la 70ª semana de Daniel o el periodo de la gran tribulación, como bien lo hemos dicho. Así que en esos capítulos 11, como bien lo hemos visto, pues es apenas un abrebocas a lo que sucederá de aquí en adelante. De aquí en adelante, a partir del versículo 3 hasta el versículo 13, para poder tener una mejor comprensión allí, tendremos que hacer un bosquejo, un esquema acerca de este mismo capítulo 11. Es decir, en los versículos 1 y 2 de este capítulo 11, la escena de la medición del templo. Eso es lo que se da allí. Recordemos también además que estamos en la sección del libro donde se escriben los devastadores efectos del toque de las 7 trompetas. Recuerde que falta la 7ª trompeta por sonar. Ahora nos encontramos en el intervalo, es decir, una pausa, que es lo que encontramos acá. Una pausa entre la 6ª y la 7ª trompeta. De los versículos 3 al 6 leeremos sobre la 6ª y la 7ª trompeta. De los versículos 3 al 6, leeremos sobre la predicación de los 2 testigos. ¿Dónde los vamos a encontrar? Desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Hay un bosquejito acá de ese capítulo 11. Ahora, en los versículos 7 al 10, surge por primera vez el anticristo aquí. Y en forma de bestia del abismo, se le dice así, la bestia del abismo al mismo anticristo. Y su temporal triunfo que resulta con la muerte de los 2 testigos. Después los vamos a desarrollar, tranquilo que esto los vamos a desarrollar. Vamos a ver quiénes son esos 2 testigos. Ahora, en los versículos 11 al 13 se nos presenta la restauración de la vida de los 2 testigos. ¿Se acuerdan que 3 días y medio y resucitaron de nuevo? Se va en medio de toda la gente. Eso va a ser tremendo también. Así que esos 2 testigos y el consiguiente arrepentimiento, digámoslo así, arrepentimiento y conversión de los judíos. Es decir, cuando ellos vean que los judíos, que los 2 testigos resucitarán, muchos se van a convertir, muchos se van a arrepentir, pero se puede creer inclusive que es un falso arrepentimiento. Que algunos se van a arrepentir, pero otros simplemente van a decir como en estos tiempos, ay, los tiempos de Dios, Dios está mandando un juicio, pero no pasa de ahí. Mucha gente todavía pasa lo mismo, mucha gente hasta el día de hoy habla de Dios y habla de los juicios de Dios, pero no toman decisiones. Va a pasar lo mismo durante ese periodo cuando los 2 testigos sean levantados, sean resucitados. Muchos van a quedar asombrados porque se van a levantar delante de la gente, porque recuerde que no permitieron que fueran sepultados. No dicen en la calle, sino en la plaza. Y habla de Sodoma y habla de Egipto. Sodoma porque en ese tiempo sencillamente se va a disparar el homosexualismo, se va a disparar la inmoralidad sexual, se va a disparar también el paganismo, la idolatría, todo eso que tipifica Egipto. Es decir, esos tiempos van a ser terribles. Y sin embargo, cuando vean ese gran milagro que el Señor va a levantar a los 2 testigos, muchos se van a arrepentir, pero otros van a tener un falso arrepentimiento. Simplemente van a decir, ay, Dios mío, Dios nos guarde y nos ayude, pero no va a pasar de ahí. Como hasta el día de hoy, más o menos sucede igual. Así que en esos versículos del 14 al 19 encontramos el primer bosquejo o boceto del triunfo final de Cristo. Es decir, vamos a encontrar allí su reinado inicial, el levantamiento y la derrota de las naciones.
el juicio de los muertos y el establecimiento del reino de Dios y de su ungido. Ahora, más adelante o la semana entrante, si Dios nos lo permite, continuaremos con este capítulo 11. Así que síguelo leyendo, lea el capítulo 11, léase los textos que le acabo de dar para que usted pueda tener un poquito más ya el panorama más amplio acerca de lo que estamos viendo en este capítulo 11. Dejémoslo hasta aquí, mis queridos. Y dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, continuaremos en este bonito estudio. Vamos a ir despacio para que lo podamos masticar, para que lo podamos diluir, lo podamos comprender de una manera más útil y más dinámica. Bien, así que orémosle al Señor y pidámosle que nos ayude y que ayude a esta humanidad y que definitivamente nos encuentre preparados, que estemos preparados como iglesia para cuando lleguen todos estos momentos, aunque no los vamos a pasar como iglesia, pero hermanos queridos, no todo el que dice cristiano, dijo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Oigan eso, y el mismo Señor lo dijo. Y el mismo Señor dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios quiera que estemos dentro de esos pocos. Dios permita que cuando ese momento se dé, podamos estar con el Señor, que no nos vayamos a quedar, porque donde nos quedemos, hermano querido, nos espera todos estos tiempos terribles que vendrán. Que Dios nos ayude. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria. Señor, hemos esta noche bosquejado de una manera sencilla este capítulo 11 de Apocalipsis. Hemos comprendido algunas cosas a grandes rasgos. Señor, lo único que nos queda es, Señor, decir que tengas misericordia de esta tierra, de esta humanidad. Extiende tu misericordia, Señor. Trae convicción de pecado, de justicia, de juicio sobre esta tierra. Pero, Señor, también como pueblo, como tu iglesia, Señor, ayúdanos a estar preparados para esos momentos, para esos días, para cuando se den todos estos tiempos, bendito Señor, Padre amado, el próximo evento que se dé, el arrebatamiento, Señor, podamos estar allí, que podamos partir contigo, bendito Señor. Oh Señor Dios de la gloria, si tú nos llamas antes de eso, Padre amado, que podamos partir pero contigo. Señor Dios de la gloria, el problema no es que nos muramos, el problema es para dónde nos vamos. Bendito Señor, ayuda a nuestras familias, ayuda a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a mucha gente que anda tan desprevenida hasta el día de hoy. Anda tan distraída, Señor, hasta el día de hoy. Todavía como que no les interesa su destino eterno. Pero qué paradoja tan tremenda. No quieren saber nada de Dios, no quieren nada con Cristo, pero cuando se mueren quieren estar en el cielo de Dios. Eso es una paradoja. Mientras están aquí en la tierra, no quieren saber de ti, no quieren saber de Cristo, no quieren saber de Dios. Pero la gente se muere y inmediatamente quieren estar allá. Y el Señor tú eres tan justo, Señor, que tú no vas a obligar a nadie a estar donde no quiere estar y mucho menos con quien no quiere estar. Si la gente no quiere estar aquí con Dios ni con Cristo, no esperes otra cosa cuando te mueras. Dios no te va a permitir estar allá. Es ahora que hay esperanza. Es ahora que hay esperanza. Alguien dijo por ahí, no, Dios es tan bueno, que nos va a mandar a todos para el cielo. No, Señor. No, Señor. La Escritura dice que los que creyeron en Cristo tendrán vida eterna, pero los que no creyeron ya han sido condenados porque no quisieron creer en el unigénito Hijo de Dios. Y creer no es el mero concepto de decir, pero yo creo, claro, yo creo en Dios. No es el mero concepto intelectual de creer. Creer es confiar, creer es rendir, creer es obedecer, creer es hacer la voluntad de Dios. Eso es creer, es el pistis, el confiar. El ser confiable, el que sencillamente vengo y le obedezco al Señor, me someto, rindo mi vida al Señor, eso es creer. Cuando rindo mi vida al Señor, eso es creer. No es el mero concepto intelectual. Señor, ayúdanos, Padre Santo, que verdaderamente, Señor Dios de la gloria, podamos, Padre amado, Dios de los cielos, estar listos y preparados para cuando todos estos eventos se den. Este es un libro que trae mucha esperanza, infunde mucha esperanza, porque, Señor Dios de la gloria, nos espera un futuro glorioso. Un futuro precioso, bendito Señor, que nos espera cuando llegue ese momento del rapto de la iglesia. Señor Dios de la gloria. Por eso, Padre amado, para la iglesia es un momento de gloria, pero para el que no quiso creer es un momento difícil, pero también es un momento de reflexión, para que el pecador reflexione y diga, bueno, de verdad, si yo me muriera hoy, ¿para dónde me voy? Y verdad, si cuando Cristo venga, ¿a dónde iría a parar? Bendito Señor, este es el tiempo, Dios de la gloria, de que muchos se vuelvan a ti. Padre amado, te damos gracias.
por lo que estás haciendo, por lo que haces, por lo que harás. Ponemos esta noche en tus manos y te pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu favor nos permita tener sueños tranquilos, una noche en paz y en bendición. Y si es tu voluntad, bendito Señor, de regalarnos un nuevo día para hacerle frente, bendito Señor, te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, te bendecimos y te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, para el domingo, este domingo que viene, te recuerda que tenemos nuestro culto virtual por este mismo enlace y vamos a estar ampliando un poquitico más este panorama en la predicación. Vamos a estar hablando acerca de estos tiempos. Así que no se pierda el culto el domingo, invite a otros, hermano, porque va a estar tremendo, va a estar una palabra poderosa de aliento, de esperanza para la iglesia. Así que no se lo pierda. Lo espero el próximo domingo, 9 de la mañana. Que tenga una feliz noche, que descanse. Un abracito para todos. Muchas bendiciones, mis amados.